Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Geneva, ¿me escucha? Buenas noches, profesor. Un placer, un gusto conocerlo y bueno, iniciamos. Gracias. Perfecto, Geneva. Y agradezco a usted la gentileza por responder. Vamos a decretar un pequeño receso de 5 minutitos para que se unan los compañeros y comenzamos, ¿le parece? Le agradezco a usted la puntualidad. Muy buenas noches, licenciada Poma. Estamos listos para comenzar. Vamos a guardar unos minutos y comenzamos. Buenas noches, estimado magíster. Sí, por favor, esperaremos unos 3 minutitos más y empezamos. Excelente.
Muy bien, estimado magíster, por favor, vamos a empezar. A pesar de que solo tenemos un participante, quizá tal vez para que tenga también conocimiento, como es el último módulo, pues ha habido justamente participantes que me estaban escribiendo de que no se van a conectar, perdón, y además de eso, pues justamente tenemos igual participantes que ya abandonaron el diplomado, ¿no? Entonces, de ese modo, mil disculpas, entonces de ese modo justamente vamos a iniciar solo con un participante, pero también sabemos que las clases pues están siendo publicadas en plataforma Moodle y van a poder revisar sin ningún inconveniente. Estimado magíster, muy buenas noches, la clase es suya. Muchas gracias, licenciada Poma. Bueno, Geneva, ¿me escucha? ¿Me escucha, Geneva? Sí, profesor, muy buenas noches. Sí, profesor. Muy buenas noches. ¿Tenga usted la gentileza de decirme de qué país es? Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Giniva Betsaida Murillo. Inicié el diplomado en el mes de octubre. Me ha parecido fantástico hasta ahora. Y mi nacionalidad es panameña. Ah, Panamá. ¿Y de qué parte de Panamá? Yo estoy en las áreas revertidas. Ujú. Perfecto. Entonces, vamos a entendernos acá. A ver. Bueno, usted recuerda el Darién, ¿verdad? Darién, no. No, no me diga que no. La zona del Darién, de verdad. Ajá. ¿Dónde está el Darién? Está en Panamá, ¿verdad? Ah, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Exactamente. Pero bueno, es que de eso se trata justamente ir abordando porque, bueno, en mi caso, bueno, yo nací en Bolivia y tuve una larga estadía en Costa Rica durante años, estuve coadyuvando con derechos humanos. Entonces, fruto de ello, pues que nace esta combinación a la cual yo le agradezco a la licenciada Poma como a la licenciada Yelka por tener la dicha de poder compartir en este módulo, el módulo quinto del Diplomado en Derecho Migratorio, Extranjería y Asilo. Y eso obedece a justamente a que, bueno, por un lado, vamos a procurar brindar un enfoque de derechos humanos que es sumamente complicado por el contexto y por los desafíos. Y bueno, es que justamente nace y se pone tal vez de nuevo en relieve en el panorama internacional a partir del COVID-19, ¿no? Entonces ahí surge un tópico trascendental a partir de la frontera del Darién. Desde el 12 de marzo, Panamá se encuentra en estado de emergencia con cierre de fronteras, producto de medidas tomadas para la contención del virus. Debido al cierre de fronteras de los países de la región, desde el 16 de marzo, la operación Flujo Controlado se ha visto severamente afectada. Al momento, hay 2.545 migrantes varados en el territorio nacional. En las estaciones de la provincia de Darién hay 1.492 migrantes en ERM La Peñita, 187 en ERM de Bajo Chiquito y 216 en ERM de Lajas Blancas. En la provincia de Chiriquí hay 650 migrantes en la ERM de Los Planes de Hualaca. Desde el inicio de la pandemia, la OIM ha venido acompañando al gobierno de Panamá en los esfuerzos que realizan para responder a las necesidades de las personas migrantes, articulando esfuerzos con otros organismos de Naciones Unidas, autoridades y sociedad civil nacionales y locales para tratar temas de alojamiento, agua, saneamiento, seguridad y alimentación de las personas migrantes en Darién y Chiriquí.
La OIM gestiona recursos, insumos y donaciones del sector empresarial, organizaciones sin fines de lucro y sociedad civil de Panamá que buscan mejorar la calidad de vida de las personas migrantes en las ERM. En conjunto con el gobierno de Panamá, se realizan evaluaciones de los espacios para la habilitación de instalaciones y adecuaciones de las estaciones de recepción migratorias de Darién conforme a los estándares humanitarios. Para seguir el protocolo de salud con respecto al COVID-19, se realizó entrega al MINSA de 4 cabinas de hisopado para tomar muestras a personas migrantes en la provincia de Darién y Chiriquí. En gestión logística con el Senafront, se realizó entrega de 400 refugios improvisados, los cuales fueron colocados en las ERM de la Peñita Darién para mejorar la comodidad de la comunidad migrante varada. Se realizaron conversatorios con la comunidad migrante varada en la provincia de Darién, donde los mensajes claves transmitidos fueron: hay una emergencia sanitaria global, por lo que todas las fronteras subsecuentes están cerradas. Características del virus: alta tasa de contagio, sus efectos pueden ser mortíferos, más de 23.000 afectados. El virus no hace distinción y todas las personas corren riesgo de ser contagiadas. Han muerto personas en 195 países. Cualquier intento de continuar su viaje les pone en peligro, y más allá de esto, conforme más contactos tengan con personas fuera de su grupo, más expuestos van a estar a ser contagiados y contagiar a otros. La OIM y el ACNUR, como colíderes del Grupo de Movilidad Humana, acompañaron conjuntamente con UNICEF a la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Panamá a una gira de monitoreo y actualización de necesidades en las estaciones de recepción migratoria, con el objetivo de trazar una estrategia común para responder a las necesidades de las personas migrantes varadas en frontera, producto de las medidas para mitigar la propagación de la COVID-19. Desde el mes de abril de 2020 se identifica la necesidad de levantar una nueva ERM en San Vicente Nicanor para disminuir el hacinamiento en la ERM de La Peñita bajo criterios epidemiológicos. Actualmente, la ERM de San Vicente tiene un 96% de avance y tendrá una capacidad para albergar a 180 migrantes en su primera fase y 544 al concluirse. El 16 de septiembre se dio el traslado de las primeras 30 familias. Desde la OIM en Panamá, seguimos trabajando por una migración segura, ordenada, regular y digna para todos y todas. A ver, ¿por qué tocaba este tópico? Bueno, surge a partir de ello la presente resolución. Le voy a enviar acá, por favor voy a pedir que envíe a los compañeros. Acá había mensaje. Respecto a la materia de derechos humanos. Geneva, ¿en qué continente usted cree que se emitió la primera resolución mundial en materia de derechos humanos en atención a la pandemia? Bueno, desconozco el continente, pero me imagino que fue en el asiático, porque allá fue donde se proclamó la primera paciente. Creo que fue en China, si no me he de equivocar. Sí, evidentemente, el virus inicialmente al menos tuvo un trayecto desde el continente asiático, pero le comento que no. La primera resolución se emitió en las Américas, o sea, a nivel de sistemas de derechos humanos, pues la Corte Interamericana en ese sentido lideró, y justamente a partir de Panamá, ¿no? Entonces, este artículo que escribí lo recogió la biblioteca de la Corte por dicha, ya lo compartí ahí, y justamente ahí tiene ya la versión, como diríamos, masticadita, comidita. Entonces, las primeras decisiones jurisdiccionales a nivel
internacional respecto a la pandemia y derechos humanos se emitieron a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ello surgió a partir de un caso, el caso Vélez-Lor versus Panamá. Este caso que tenía ya una sentencia en contra del Estado panameño emitida por la Ilustre Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia que fue de cierta forma invocada a título de garantías de no repetición, ¿no? A partir de ello es que se emitió la primera resolución, en este caso, las primeras resoluciones en realidad de medidas urgentes y de medidas provisionales. En ese entonces la presidenta era Odio Benito, costarricense, ex vicepresidenta de Costa Rica, Tica. Y en ese momento, dicha autoridad fue la que con su equipo jurídico, lógicamente proyectaron y sin lugar a dudas se expidió esta primera resolución. Entonces, el contexto de la movilidad humana es un tópico que a partir de ello va a relucir y va a traer a colación porque por las emergencias que reviste y toda la vinculatoriedad respecto a derechos. En ese tenor es importante que tengamos presente que la movilidad humana constituye uno de los fenómenos más complejos y desafiantes del siglo XXI. Diversos autores, por ejemplo, Irene Cejas, Soledad Álvarez Velasco, Ulla de Berg, al cierre de la segunda década de este siglo, refirieron en lo esencial que la dinámica migratoria en América Latina y el Caribe se ha complejizado sin precedentes históricos, ¿no? Y donde se ha hecho notorio ha sido a partir de justamente la pandemia. Se ha visibilizado, podríamos decir, desde un lenguaje monitoreo de derechos humanos, el tópico en cuanto a la mirada respecto de vulneración de derechos, ¿no? En ese entendido, entonces, los países de la región se han convertido en receptores de flujos migratorios, no tanto de forma intrarregional como global, y en espacios de tránsito migratorio, ¿no? Hacia destinos localizados al norte y al sur del continente. Y eso inclusive ha generado zonificaciones, ¿verdad? Usted vive en las áreas revertidas de Panamá, a partir del tratado, si no me equivoco, ¿verdad? Estados Unidos devuelve Panamá a lo esencial de las áreas. En Costa Rica, por ejemplo, se han generado fenómenos internos, ¿no? Sumamente interesantes, podríamos decir. En la zona de Limón, es decir, por donde está Bocas del Toro, al norte de Panamá, por donde está Puerto Viejo, que sería el sur de Costa Rica, en esa zona se genera, o se generó en realidad una migración, inclusive con bastante cultura rastafari, ¿verdad? Que tienen inclusive las casitas, color rojo, amarillo y verde, las banderas, una población con ascendencia tal vez afro. Tenemos otra zona, en Costa Rica, por ejemplo, en Punta Arenas, que ya tuvo otro tipo de migración, tal vez más internacional, un poco por el tema de la población asiática. Al sur, se ha tenido una migración un poco más respecto de italianos. Y más allá de Santa Cruz, bueno, se tienen condominios enteros de personas migrantes, de cierta forma estadounidenses, que están residiendo, ¿no? Entonces, ello es interesante a los efectos de, por ejemplo, una política en la cual no se tiene un ejército, pero sí estratégicamente diría, por ejemplo, se generan esos flujos migratorios interesantes que tienen mucho de geopolítica, ¿verdad? Porque supongamos, recordemos el conflicto que se tiene entre Nicaragua y Costa Rica con el tópico de Nicoya, ¿verdad? Y la anexión.
supongamos que se atacan los primeros condominios o las primeras casas con las cuales se encontrarían en poblaciones intermedias, serían pues con personas que de cierta forma son migrantes estadounidenses o que tienen capitales estadounidenses, ¿no? Y por los pactos que se tienen, pues tanto con Estados Unidos y con la China, como Costa Rica, a nivel geopolítico, geoestratégico, es muy interesante este fenómeno. Entonces, veamos que la migración ya no solamente se trata de un tópico que va a reflejar una cuestión del estereotipo, es decir, de la gente pobre yendo a buscar un mejor lugar, para una mejor oportunidad que tal vez no encuentra en atención a una situación política, en atención a un contexto, sino que también existen estos influjos geopolíticos que se desarrollan a partir de la migración, ¿no? Entonces, también existe ese tipo de factores que no son dichos, tal vez de una forma pública y notoria, pero que existen en el devenir del constructo de los países. En consecuencia, pues se tienen hábitos y formas de vida e imaginarios también respecto de las culturas de origen, ¿no? Incluidas las vallas de publicidad. Y el tema de alimentación, entre otros, ¿verdad? Entonces se empieza a generar una especie de enculturamiento a partir de estos factores migratorios. Ahora, vayamos más allá al norte, por ejemplo, de Costa Rica. Tenemos personas refugiadas en la comunidad de Upala, personas que se les ha concedido el asilo, también construyendo, nicaragüenses lógicamente, que van construyendo una comunidad, sembradíos de café, entre otros, para solventarse, ¿verdad? Y ahí la cooperación internacional también coadyuva en dichas labores, ¿verdad? Al menos para comenzar y para que se desarrolle la comunidad. Ha tenido su influjo, ¿no? Asimismo. Es una especie de estrategia geopolítica también del gobierno de Costa Rica en cuanto a la proximidad con el territorio de Nicaragua, las condiciones climáticas, entre otras, ¿verdad? Entonces, en ese tenor, vayamos a desmitificar lo que va a suponer un tópico migratorio. En ese entendido, entonces, las Américas y particularmente Panamá, que nos acoge en este posgrado, por su posición geográfica estratégica, se han convertido en un escenario de flujos migratorios mixtos, que involucra a personas que abandonan sus lugares de origen, por razones económicas, sociales, políticas, ambientales, así como aquellas que requieren una protección internacional. Soledad Álvarez inclusive refería que existían tránsitos irregularizados, ¿no? Que son constitutivos justamente de las Américas y que ello obedece a causas estructurales profundas, ¿no? ¿Por qué? Por factores de pobreza, las frágiles y desiguales economías, que han generado pues constante migración histórica. Entonces, en ese tenor, nosotros tenemos que tener en cuenta que en este módulo vamos a tener una perspectiva que obedezca a materia de derechos humanos. ¿Por qué? No porque uno simplemente tenga el gusto en materia de derechos humanos, sino porque uno se encuentra mediante el artículo 1.1, es decir, la obligación de garantía y respeto, y el artículo 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, se encuentra obligado
adoptar estas disposiciones e incorporar dentro de su mundo jurídico a fin de evitar lo que ocurrió anteriormente, la declaratoria de responsabilidad internacional, como ocurre en el caso Vélez Lor versus Panamá, que paradójicamente, posteriormente el señor Vélez Lor, bueno, se fue a vivir a Bolivia, ¿no? A veces parecía que los países están lejos, pero están conectados por historias de vida, ¿verdad? Entonces, en ese escenario es que el tópico de derechos humanos no puede ser aislado, no puede ser dejado de lado, porque justamente se debe materializar un deber de prevención. Y el enfoque que vamos a brindar en este módulo va a ser ese, el de derechos humanos. Más aún cuando se ha tenido la experiencia de trabajar de cerca respecto a dichos aspectos en cuanto a la migración. Bueno, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia migratoria se ha ido construyendo de manera progresiva, ¿no? Podríamos rememorar la opinión consultiva 1803 sobre la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados. Y en ese instrumento la Corte estableció que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación ha ingresado en una etapa de evolución del derecho internacional a partir del dominio del jus cogens, ¿no? Ello fue referido en el párrafo 101. Y posteriormente, también en casos contenciosos como Vélez Lor versus Panamá, Gianni Bosico versus República Dominicana, Nadege Dorsema versus República Dominicana, la familia Pacheco Tineo versus Bolivia, la opinión consultiva 2114 sobre derechos de niños y niños migrantes. Entonces, se ha generado un corpus juris sólido. En ese sentido, debemos rememorar que la Corte Interamericana tiene dos funciones, una función consultiva y una función contenciosa. En la consultiva va a resolver las solicitudes formuladas por los estados, va a tener audiencias donde las personas como amicus curiae, ya sea a título personal, institucional, pueden expresar su postura y posteriormente se emitirá dicha opinión consultiva. O los casos contenciosos, que ya obedecen a una cuestión más concreta, un caso más concreto, en los cuales pues la Corte determina en su caso si se declara la responsabilidad internacional del Estado. Y ello va a generar una perspectiva que tengamos que tener interamericana, porque es como sanear el tracto procesal interno, el aspecto sustantivo interno, a fin de resolver las cuestiones que ameriten. En ese entendido, por ejemplo, respecto de la resolución de medidas urgentes en el año 2020, se ha constituido el primer caso en el cual, mediante garantías de no repetición, se activó el sistema interamericano para adoptar medidas en función del caso Vélez Lor. Y en ese tenor, pues, se constituyó en un hito trascendental en materia jurídica el respeto de los derechos de las personas que no fueron parte del caso en la etapa de fondo. Es decir, del caso concreto respecto de Vélez Lor versus Panamá. ¿Por qué? Porque el Estado ya estaba sentenciado, ya fue declarada la responsabilidad internacional.
Y ahí el Estado debía materializar las garantías de no repetición, pero no lo hizo. Y en la pandemia se visibilizó esa situación. Entonces, se formularon las garantías de no repetición y ¿qué ocurrió? Pues, por primera vez la Corte acogió dicha solicitud y se viabilizó a fin de que el Estado adopte medidas. Por eso es que el año 2020 se constituye en un hito jurídico. ¿Por qué? Porque es el primer caso en el cual, mediante garantías de no repetición, se logra activar el sistema interamericano. ¿Eso qué quiere decir? Que no tuvo que agotar los remedios procesales internos domésticos, no tuvo que ser objeto per saltum, no tuvo que ir a la comisión a esperar a que se dé curso a la solicitud y se ingrese en todo el trámite procesal. Por eso es importante esa resolución, porque directamente la Corte, a partir de esa condena ya efectuada respecto de Panamá, a partir del efecto vinculante obligatorio, se estableció de forma concreta pautas de actuación para el Estado. Entonces, en ese entendido, las garantías de no repetición protegieron a otras personas distintas de los de la causa de fondo en cuanto a sus derechos. Es decir, había identidad de causa, de objeto, en algunos tópicos, pero no de persona. Y a partir de las garantías de no repetición, la Corte viabilizó. Fabuloso, porque materializa el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que supone la protección judicial, en consonancia a una tutela judicial efectiva. Llega a partir de la consideración de un contexto. Entonces, a partir de dichos elementos, es que se da esa situación maravillosa, en la cual se viabiliza y se da curso a dichas medidas. Por otro lado, el caso Yam y Bosico versus República Dominicana es lo que se llamaría un leading case en materia de discriminación por origen nacional. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el deber de respetar y garantizar el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, mismo que es independiente del estatus migratorio de una persona en un estado. Ello lo señaló en el párrafo 155. Por otro lado, el caso Fornerón e hija versus Argentina, que desarrolla el derecho a la vida familiar y al principio del interés superior del niño, estableciendo el derecho del niño a crecer con su familia de origen y que es de fundamental importancia. Por otro lado, la opinión consultiva 2114 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mismo que en lo esencial se constituye pues en un instrumento más complejo sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en contextos migratorios, estableciendo que los estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas o niños para cautelar los fines de un proceso migratorio. Yo, si no me equivoco, en el párrafo 160 fue mencionado.
Y estos instrumentos también vamos a mencionar que en su jurisprudencia más actual, más reciente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se siguen consolidando esos estándares. Por ejemplo, en el caso Gata Sahib versus Ecuador del año 2024, la Corte reiteró que el debido proceso debe estar garantizado a toda persona, independientemente que éste sea extranjero. Ello dijo en el párrafo 42. Asimismo, en el caso Jabal y otros versus Argentina en el año 2022, se hizo un análisis de la privación de libertad a niñas, niños y adolescentes por razones migratorias, estableciendo que dicha medida pues excedía el requisito de necesidad. Ello fue dicho, si no me equivoco, en el párrafo 69 del caso Aval y otros versus Argentina del año 2022. Entonces, todos estos desarrollos jurisprudenciales deben ser conocidos y aplicados por todos los operadores jurídicos panameños. Sin embargo, el derecho migratorio contemporáneo enfrenta una tensión permanente entre dos fuerzas aparentemente contrapuestas. Por un lado, la legítima facultad de los estados para controlar sus fronteras y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras, ¿no? A manera de ejemplo, tenemos el caso de Chile, que está acabando zanjas respecto de la migración que refieren otras personas de otros países extranjeros, de Bolivia, que recorrerían Bolivia para llegar a Chile, ¿no? Fuera de otros ilícitos. Ello fue expresado de forma pública. Entonces, también existe otra perspectiva respecto de las obligaciones internacionales derivadas de los tratados de derechos humanos, que imponen límites infranqueables a ese control cuando está en juego la dignidad, los derechos humanos y fundamentales de las personas. En ese tenor, el cumplimiento normativo en materia migratoria no puede ser entendido como un mero ejercicio de verificación documental y aplicación de sanciones, sino debe ser concebido como un proceso integral que garantice en todas sus etapas el respeto de los derechos humanos de las personas en movilidad. Zona de tránsito, Panamá, ¿no? Pero el destino final, ahí se tienen muchísimas variables, ¿verdad? En ese tenor, ya adentrándonos en la legislación panameña, tenemos el artículo 7º del Decreto Ley 3 de 2008, que establece en lo esencial que el Servicio Nacional de Migración velará por el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Y en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración no deben incurrir en discriminación por razón de nacionalidad, condición económica o social, o por motivos de discapacidad, ideas políticas, etnia, género, idioma, religión u otros. Ello fue referido en lo esencial, si no me equivoco, en el artículo 7º del Decreto Ley 3. En ese tenor, leído a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye la puerta de entrada al control de convencionalidad y al resguardo convencional ex oficio, que todo operador jurídico panameño debe ejercer.
No basta con aplicar la ley, es necesario verificar que su aplicación sea conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos. Justamente por lo que referíamos minutos atrás, es decir, el artículo 1.1, obligación de garantía y respeto, y el artículo 2, el deber de adoptar disposiciones a derecho interno por parte de los estados en atención a la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, la Corte Interamericana ha sido enfática en ese punto, en el caso Vélez Lor versus Panamá del año 2010. ¿Por qué? Porque en el párrafo 105 de dicha sentencia refirió que la detención de personas por el incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser arbitraria. Que las leyes que establecen medidas privativas de la libertad deben ser compatibles con la Convención, en el sentido de que la aplicación no debe ser discriminatoria ni dar lugar a prácticas abusivas. En el mismo fallo, es decir, en el caso Vélez Lor versus Panamá, en el párrafo 171, refirió que de ese principio se colegía que la detención de personas por el incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines políticos. Entonces, las medidas privativas de libertad solo deben ser utilizadas cuando fuere necesario y proporcionado en el caso en concreto y únicamente durante el menor tiempo posible. Entonces, en lo esencial, te pide la Corte, a partir de un razonamiento del test de proporcionalidad, que efectúes tú como funcionario, tú como Estado, un test de proporcionalidad respecto de la causa en concreto antes de tomar una determinación, ¿verdad? Porque te indica, en lo esencial, la necesidad de proporcionalidad y también establece un factor que es el de temporalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene muchísimas bases de lo que se llaman las medidas de carácter personal, las cautelares penales, ¿verdad? En cuanto al razonamiento exigido, es decir, un empleo de dicha sana crítica por parte de la autoridad, en este caso panameña, a fin de que a partir de dicho entendimiento adopte las medidas que correspondan. Entonces, en ese tenor, ha referido también de que existe una excepcionalidad de la detención migratoria, ¿verdad? Y eso, sin lugar a dudas, enfrenta numerosos desafíos en un contexto como el panameño. ¿Por qué? Porque se caracteriza de flujos migratorios mixtos de gran magnitud y por la existencia de limitaciones estructurales en la infraestructura de recepción. Entonces, la resolución de medidas urgentes del caso Vélez Lor versus Panamá, que es otra resolución, no es la sentencia. Ya hemos dicho que dicha resolución emergía a partir de la pandemia, ¿verdad? El COVID. Entonces, dicha resolución fue dictada por la presidencia de la Corte el 26 de mayo de 2020, en plena pandemia. Y la resolución estableció 15 requerimientos mínimos que detallan las obligaciones de los estados en contextos de crisis. Desde reducir el hacinamiento hasta garantizar el acceso a servicios de salud sin discriminación. Entonces, no son meras recomendaciones, sino son estándares vinculantes. Y ahí estableció la Corte un criterio muy importante
respecto del hacinamiento en estaciones de recepción migratoria. Ya habíamos visto inclusive en el video, La Peñita, etc. Pero ello también tiene importancia, ¿por qué? Porque sabemos que en Latinoamérica existe un hacinamiento carcelario, ¿verdad? Y acá la Corte, mediante esa resolución, emitió un criterio del hacinamiento respecto del 200%, ¿no? El cual hizo énfasis en dicha cifra en atención al hacinamiento existente de migrantes, ¿no? Entonces, en ese entendido tenemos que precisar conceptos fundamentales. En el compendio de términos migratorios de la OIM, como has visto el video es de la OIM, ha referido a la entrada como todo el cruce de una frontera internacional por un extranjero para ingresar en un país, ya sea de carácter voluntario o involuntario, autorizado o no autorizado. Y en ese entendido se define a la aprehensión o la detención como medidas administrativas en las cuales se restringe la libertad de movimiento de las personas migrantes en condición irregular. ¿Con qué? Con el fin de establecer, esclarecer su condición migratoria o realizar otras medidas migratorias como su deportación. Asimismo, es importante rememorar una publicación de la Claxo y la UNAM, en la cual Yoconda Herrera, al analizar las subjetividades migrantes, señala los sentidos que construyen los sujetos sobre su proyecto migratorio y están atravesados pues por esa pluralidad de experiencias de dominación que se entrelazan con desigualdades sociales, de género, etarias, raciales. Entonces, esa comprensión es esencial para que los operadores jurídicos puedan apreciar la complejidad de las situaciones que enfrentan las personas migrantes. En ese tenor, en ese marco, tenemos que tener presente a Soledad Álvarez Velasco, que introduce un concepto de tránsitos irregularizados y señala que el carácter irregular o ilícito que prima en la conceptualización del tránsito migratorio es consecuencia de deliberadas acciones estatales. Y por eso es que se apela a adoptar el término irregularizado, porque da cuenta de una condición derivada del control estatal, ¿no? ¿Y por qué es importante esa perspectiva? Me preguntarán. Bueno, porque esa perspectiva es crucial para evitar la criminalización de las personas en movilidad. Valentina Glockner, al analizar la niñez migrante, destaca que la participación de niñas y niños en flujos migratorios existió siempre y que los regímenes migratorios siempre existieron y que han convertido a la niñez en un mecanismo para castigar y desincentivar la movilidad. Adulta. Entonces, esa constatación subraya la importancia de aplicar rigurosamente los estándares de la opinión consultiva 2114. Hasta acá. ¿Preguntas? Geneva.
No, profesor, ninguna. Estamos escuchándolo. Perfecto, está siguiendo el hilo, no se perdió, no tiene ninguna duda. No, porque es como una continuidad del módulo pasado, pues. Es lo que estoy analizando. Muy bien, está analizado, se queda ahí pensando, está atento. Muy bien, Geneva, le agradezco a usted la gentileza de atender y estar presente con nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a continuar y un poquito la metodología para todas las clases. Eso sí, se me pasó, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Bueno, tuviese que existir un pequeño receso, eso lo vamos a desplazar al final y vamos a asignar un tiempo para que usted pueda hacer su actividad de clase y tenga ese tiempo destinado para que pueda subir a plataforma, trabajar, etcétera, ¿verdad? Porque todos tienen actividades laborales, etcétera. Y bueno, acá no buscamos excusas, buscamos las soluciones y una de las soluciones pues es brindarles el tiempo necesario para que puedan trabajar en sus tareas. Entonces, tenemos 4 sesiones. Las 4 sesiones tienen una calificación de 25 puntos cada una, lo que va a resultar a un puntaje de 100 puntos, ¿verdad? Al culminar el módulo. ¿Eso qué quiere decir? Si usted atiende, si usted trabaja en aula, pues no tiene más que preocuparse, ¿no? Y bueno, recomendaciones en cuanto a citación, formato APA, no inteligencia artificial. Prefiero una carilla, una plana bien hecha, propia. Y más aún porque por una razón, que es cuidar su patrimonio. Aquí voy a lo siguiente. Se ha determinado con estudios que el intelecto humano va a ser un capital muy importante en pocos años, ¿no? Justamente porque la mayoría de la población se ha acostumbrado a scrollear y no se ha generado, pues, o no se está generando las bases para un pensamiento propio, crítico, etcétera. Entonces, justamente de eso se trata, de cuidar también su patrimonio, porque de aquí a unos años, mira, ese docente no estaba loco, tenía la razón. Bueno, ese profe. Continuemos. A ver. Valentina Grogner, al analizar el tópico de la niñez migrante, destaca que la participación de niñas y niños en los flujos migratorios existió siempre y que los regímenes migratorios presentes han convertido a la niñez en un mecanismo para castigar y desincentivar la movilidad adulta, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, Henderson, Joseph y Ceja, al abordar la xenofobia, el racismo, la porofobia, señalan que existe una relación intrínseca. ¿Por qué? Porque se materializa un odio a los pobres y que difícilmente los migrantes blancos, especialmente originarios de países más ricos, padecen de xenofobia, al contrario, se incentiva la migración y el turismo. Entonces, ahí nos encontramos con una interseccionalidad que debe guiar el análisis de los casos concretos, ¿no? Por eso es muy importante lo que les mencionaba anteriormente. A ver, hecho ese preámbulo, vamos a rememorar qué dice el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En esencia refiere que los estados partes en la convención se comprometen a respetar derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y esa disposición contiene 2 obligaciones: la de respetar los derechos humanos, que es una obligación negativa de abstención, la de garantizar el libre y pleno ejercicio, una obligación positiva de hacer,
y ambas deben cumplirse respecto de ¿quién? Respecto de toda persona que esté sujeta a la jurisdicción del Estado. Ojo, en materia de derechos humanos, a partir de la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se habla inclusive de respecto del tópico transfronterizo. Supongamos que comienza un incendio en un estado y el incendio se propaga hasta el próximo estado. Y ahí, por ejemplo, existen diferentes matices, ¿no? Respecto al deber de notificar, etc. Entonces, ya esos conceptos de la soberanía antigua ya han sido matizados a partir de constructos, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya tiene carácter vinculante. Ahora bien, la Corte Interamericana ha interpretado el alcance de estas obligaciones en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en la opinión consultiva 1803 sobre la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, la Corte señaló que los derechos deben ser respetados y garantizados por los estados y que era incuestionable el hecho de que toda persona tiene atributos inherentes a su dignidad humana, que son inviolables y que le hacen titular de derechos fundamentales que no se le pueden desconocer y que en consecuencia son superiores al poder del Estado, sea cual sea su organización política. Y esa afirmación de la Corte resulta fundamental, pues establece que los derechos humanos no son una concesión del Estado, no es un favor del Estado, sino que le es inherente a la persona por su condición justamente de ser humano. Y en consecuencia se impone como un límite de ejercicio del poder estatal, es decir, la obligación del no hacer, no interferir. Ahora bien, el profesor Armin Bogdandy, en atención a la pandemia del SARS-CoV-2, refirió que ha puesto el derecho internacional relativo a la respuesta a las pandemias y los ámbitos jurídicos afines en el centro de la atención. Y esa reflexión es pertinente porque incluso en contextos de emergencia sanitaria, las obligaciones fundamentales de respeto y garantía de los derechos humanos no se suspenden. En ese entendido, en la opinión consultiva 1803, el párrafo 118, se hizo referencia a que se debe señalar que la situación regular de una persona en un estado no es condición necesaria para que dicho estado respete y garantice el principio de igualdad y no discriminación, ya que dicho principio pues tiene un carácter fundamental y todos los estados deben garantizarlo a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentra en su territorio. Entonces, ello reluce en un punto crucial. El estatus migratorio de una persona no es condición para el reconocimiento y garantía de sus derechos humanos. Y la persona migrante en situación irregular sigue siendo titular de todos los derechos reconocidos en la Convención. Y el Estado tiene la obligación de respetarlos y garantizarlos. En ese sentido, en el caso del Monacillo Arellano versus Chile, la Corte refirió que era consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y que por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ratifica un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces como aparato del Estado también están sometidos a ello, lo que les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Y que desde un inicio, pues, carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el poder debe ejercer. Ese poder judicial, lógicamente, debe ejercer ese control de convencionalidad. Entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en mérito del resguardo convencional ex oficio. Entonces, en esa tarea, el Poder Judicial, a manera de ejemplo, debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana, que es la intérprete última de la Convención Americana. Ello fue señalado en el caso Almonacid Arellano versus Chile en el párrafo 124. En ese sentido, en el caso Hellman versus Uruguay, la Corte extendió dicha obligación a todos los órganos del Estado y refirió en el párrafo 193 que la obligación de ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana compete a todos los órganos del Estado, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos sus niveles. Eso significa que los funcionarios del Servicio Nacional de Migración, al aplicar el Decreto Ley 3 de 2008 y sus reglamentos, deben verificar que su actuación sea conforme no solo a la ley interna, sino también a la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Vélez Lor versus Panamá, la Corte aplicó este control para examinar la compatibilidad del artículo 67 del Decreto Ley 16 de 1960 con la Convención. Y concluyó que dicha norma, que establecía penas privativas de libertad para migrantes reincidentes, era incompatible con el artículo 7 de la Convención. La opinión consultiva 1803 establece que la base de ese deber de adecuación, al señalar que la norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas, es justamente una consideración de la vulnerabilidad de las personas migrantes como categoría jurídica. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido reiteradamente que las personas migrantes en situación irregular constituyen un grupo en situación de vulnerabilidad y que ese reconocimiento tiene consecuencias jurídicas importantes porque impone lo esencial a los estados deberes reforzados de protección. Aunado a ello se tiene la opinión consultiva 2317, la cual habla de los desplazados climáticos, ¿no? Ojo. En el caso Vélez Lor versus Panamá, la Corte Interamericana desarrolló extensamente esa idea. En lo esencial, porque hizo alusión en cuanto a las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos y que de estos pues derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por la condición personal o por la situación específica en la que se encuentre. Y ahí pues nos encontramos. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo está? Me presento, soy Omar. Buenas noches, profesor, disculpe el retraso. Gracias por concurrir. Bueno, un poquito para contextualizar, estamos hablando de las primeras decisiones jurisdiccionales a nivel internacional respecto a la pandemia de COVID y derechos humanos. Y bueno, les envié un link respecto de un artículo que fue recogido por la Corte Interamericana sobre dicho tema, toda vez de que se constituyó en las primeras decisiones jurisdiccionales a nivel internacional. Entonces, bueno, estamos en ese tenor a partir de lo que
acaeció en el caso Vélez-Lor versus Panamá, y las garantías de no repetición activadas por parte de los solicitantes y la concesión por primera vez por la Corte Interamericana respecto de la adopción de medidas urgentes y consecuentes medidas provisionales. Ello a mérito de la pandemia COVID-19, cuyos estándares han fijado inclusive un tópico esencial respecto del hacinamiento en las estaciones de recepción migratoria en un número porcentual del 200%. Entonces, desde una interpretación, desde la sana crítica, ello también puede ser considerado en cuanto al hacinamiento carcelario, ¿verdad? Ya esto para las personas que les encanta el derecho penal, el procesal penal. Bueno, volvamos. Entonces, en el caso Vélez-Lor versus Panamá, la Corte Interamericana refirió a este respecto que los migrantes indocumentados o en situación irregular han sido identificados como un grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son los más expuestos a violaciones potenciales o reales de sus derechos y sufren a consecuencia de su situación un nivel elevado de desprotección de sus derechos, diferencias en el acceso de recursos públicos administrados por el Estado, con relación a los nacionales o residentes, y pues evidentemente esta situación de vulnerabilidad conlleva una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico que es distinto para cada Estado. Y es mantenida por situaciones de jure, desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes y de facto desigualdades estructurales. Del mismo modo, pues los prejuicios culturales acerca de los migrantes permiten la reproducción de condiciones de vulnerabilidad. Lógicamente, ello dificulta la integración de los migrantes a la sociedad. Entonces, en ese tenor también se ha referido que muchas violaciones de derechos humanos quedan en la impunidad. ¿Por qué? Porque inclusive factores culturales justifican estos hechos. Ello se da a partir de la falta de acceso inclusive a las estructuras de poder en una sociedad determinada, a impedimentos normativos y fácticos que tornan ilusorios un efectivo acceso a la justicia. Entonces, este análisis de la Corte es de suma importancia. ¿Por qué? Porque desarticula la idea de que la vulnerabilidad de los migrantes es una condición natural o inherente de su situación. Y la Corte deja en claro que se trata de una construcción social, mantenida por situaciones de jure, es decir, leyes discriminatorias, como de facto, desigualdades estructurales. Y ello es importante para tener una perspectiva respecto inclusive del monitoreo en cuanto a las causas. Ahora bien, en el caso Nadege, Dorsema y otros versus República Dominicana, la Corte identifica factores concretos que contribuyen a la vulnerabilidad. Por ejemplo, en cuanto a la vulnerabilidad de los migrantes haitianos, la Corte vislumbró en el párrafo 237 la falta de medidas preventivas para enfrentar de manera adecuada situaciones relacionadas con el control migratorio de la frontera terrestre con Haití y en consideración de la situación de vulnerabilidad. La violencia desplegada a través del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza en contra de personas migrantes desarmadas. La falta de investigación con motivo de dicha violencia. La falta de declaraciones y participación de las víctimas en el proceso penal y la impunidad de esos hechos. Las detenciones y expulsión colectiva sin las debidas garantías. La falta de una atención y tratamiento adecuado a las víctimas heridas. El tratamiento denigrante de cadáveres y la falta de entrega de los mismos hacia sus familiares. Igual respecto a Bolivia. En el caso de la familia Pacheco Tineo,
la Corte ha referido que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos derivan deberes especiales. Y estos pues son determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentra. En ese sentido, respecto ha referido que los migrantes indocumentados o en situación irregular han sido identificados como un grupo en situación de vulnerabilidad y pues son los más expuestos a las violaciones potenciales o reales de sus derechos y sufren a consecuencia de ¿qué? De su situación, ¿no? Un nivel elevado de desprotección de sus derechos. Y ese reconocimiento de la vulnerabilidad tiene implicaciones prácticas, ¿verdad? Porque existe un documento que se denomina, si no me equivoco, Guía de Monitoreo de Derechos Humanos de las Personas Migrantes, de la Defensoría del Pueblo de Panamá. Y refería en lo esencial que las personas pueden estar en movimiento temporal y su estatus jurídico puede ser cambiante, que por lo general se encuentran en una situación precaria e inestable y que existe la presunción o un mito, yo diría un estereotipo, de que no tienen iguales derechos o que sus derechos no son universales y que suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad por distintos factores: edad, origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad, condición de salud, etc. Y las autoridades tienden a dar prioridad a las personas nacionales. ¿Por qué? Porque además existen barreras del idioma. En el caso Viteri, Ungaretti y otros versus Ecuador del año 2023, la Corte Interamericana refirió en el párrafo 84 que la corrupción de autoridades estatales o prestadores privados de servicios públicos afecta de manera particular a grupos vulnerables, en lo cual hace mención de los trabajadores migrantes y refugiados. Asimismo, en el caso Rocha Zaña y otros versus Nicaragua, la Corte recordó que se debe tener especial consideración el hecho de que el señor Fernando Roche Azaña era una persona migrante y que se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Ahora bien, Joseph y Ceja decían que existía esa relación intrínseca entre xenofobia, racismo y aporofobia. ¿Saben qué es la aporofobia? Ricardo. No, profesor, desconozco. Aporofobia. Ajá, Geneva. ¿Ah? Es el odio a los pobres. Eso significa. Okay. El odio a los pobres. Y aunque esos términos no significan desde la perspectiva de dichos profesores, pues lo mismo se articulan ¿para qué? Para marcar a ciertas poblaciones migrantes, no a todas, lógicamente. Entonces, refieren que el racismo es una ideología que postula la existencia de razas y la superioridad entre personas consideradas blancas, negras, indígenas, etc. Entonces, los autores destacan cómo el mito del mestizaje en América Latina ha servido para invisibilizar y de cierta forma silenciar la presencia de poblaciones, a lo que dirían negras e indígenas, ¿no? Dichos profesores. Bueno, acá en Bolivia hay el tópico de no decir negro, inclusive te puede iniciar un proceso penal por referir a ello. Yo sé que en otros países es el uso, y bueno, mucho pena, Estados Unidos con Temenidas, así se dice otra persona del mismo grupo, no hay problema, pero si otra persona dice, tiene un contexto o alusión muy diferente, puede generar inclusive una pelea, ¿no? Entonces, pero bueno, que efectuar esa
puntualización. Bueno, en ese entendido, los profesores, Joseph Piseja, han referido que el mito del mestizaje en nuestros países, ha servido para consolidar los estados nacionales, bajo una supuesta idea imaginada, armónica, de mixtura entre distintas razas, negando la existencia de lenguas, costumbres y conocimientos indígenas, y silenciando a la presencia de poblaciones negras traídas desde África para ser esclavizadas. Yo diría que en Costa Rica, bueno, muchas personas en San José dicen y decían que existía como una especie de línea invisible, ¿verdad? Donde la gente de San José propiamente en el pasado, porque claro, ahora ya cambió mucho la dinámica con el turismo, en el pasado no concurría a la zona de Limón. ¿Por qué? Porque una zona, como le comentaba a Gene a un comienzo, una zona en la cual recibió muchísima migración de personas de África. Pero Costa Rica, los ticos de San José, josefinos, muchas personas referían que existía, ¿no?, esa especie de línea imaginaria en la cual no se traspasaba, no se iba, pero ya por los desarrollos turísticos y todo ello ya cambió un poco la dinámica, ¿no? Bueno, entonces tienen al norte Bocas del Toro y al sur de Costa Rica, lo que comentaba la compañera, de Puerto Viejo, ¿no? Cerquita con todas las playas. Entonces, nosotros tenemos que tener como herramienta lo que se llama la interseccionalidad, ¿no? Como herramienta de análisis. Que recordemos que estamos estudiando nosotros unas ciencias en desarrollo, son las ciencias jurídicas, la cual operan bajo categorías de análisis, ¿no? Unidades de análisis, no variables. Las variables se miden con indicadores, las categorías no, con unidades de análisis. Uno no puede medir el concepto, ¿verdad? No puede decir 30 gramos de racismo, ¿no? Bueno, volvamos, dejemos a un lado lo metodológico. Desde la interseccionalidad, es decir, la potenciación de varias dimensiones de las desigualdades, se puede entender, y esto es un ejemplo de Herrera, los motivos de la migración no son pues únicamente económicos, sino que pueden estar cruzados por experiencias de discriminación, desde racismo, homofobia, violencia de género, violencia social, ¿verdad? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recogido este enfoque interseccional en su jurisprudencia. En el año 2021, a partir del caso Vicky Hernández y otras versus Honduras. La Corte analizó, por ejemplo, la situación de las mujeres trans como un factor que puede contribuir a la forma interseccionalidad en cuanto a la vulnerabilidad de las mujeres, a partir de la violencia basada en su género. En el caso de las personas dominicanas y haitianas expulsadas versus la República Dominicana, sentencia del año 2014, la Corte Interamericana identificó a la ascendencia haitiana como un factor de vulnerabilidad específico. Entonces, a partir de ello existe una prohibición de discriminación por origen nacional como la norma de jus cogens. Es decir, que la Corte ha afirmado en muchas ocasiones el principio de igualdad y no discriminación y ha ingresado el dominio del jus cogens, es decir, que constituye una norma imperativa de derecho internacional que no admite derogación y que obliga a que todos los estados materialicen dicho principio de igualdad y no discriminación. En la opinión consultiva 1803, la Corte fue clara, el párrafo 101, porque refirió que la Corte, el tribunal, consideró que el principio de igualdad ante la ley, la igual protección ante la ley y la no discriminación
han ingresado en la actual etapa de evolución del derecho internacional en el dominio del jus cogens. Y en consecuencia, pues los estados no pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en perjuicio de migrantes. Y la Corte fundamenta esa afirmación en la evolución del derecho internacional, porque refiere que en la propia evolución y por su propia definición, el jus cogens no se ha limitado al derecho de los tratados, sino que se ha ampliado y alcanzado también el derecho internacional general, abarcando todos los actos jurídicos. Y que el jus cogens se ha manifestado también el derecho de la responsabilidad internacional de los estados y ha incidido en última instancia en los propios fundamentos del orden jurídico internacional. Y la Corte refirió que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el interno, y que por consiguiente los estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, y que deben de eliminar de dicho ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias. Que ese carácter de jus cogens tiene consecuencias importantes, que ninguna norma interna, por más legítima que sea su finalidad, puede justificar un trato discriminatorio hacia las personas migrantes basado en su origen nacional. Como se ve en el caso Beleslor, la Corte no, versus Panamá, la Corte no dudó en declarar incompatible con la Convención una norma panameña que establecía un trato punitivo para los migrantes reincidentes, precisamente por violar este principio fundamental. En el caso de las niñas Ian y Bosico versus República Dominicana, la Corte estableció que en razón de su ascendencia haitiana formaban parte de un grupo social vulnerable, las niñas, ¿no? Ian y Bosico. Y la Corte consideró que al haber aplicado a las niñas para obtener la nacionalidad otros requisitos distintos a los exigidos por los menores de 13 años de edad, el Estado actuó de manera arbitraria, sin criterios razonables, objetivos y de forma contraria al interés superior del niño, lo que constituyó un tratamiento discriminatorio en perjuicio de las niñas Ian y Bosico. Asimismo, en cuanto al caso Dorsema versus República Dominicana, también se abordó esa problemática. La Corte señaló la existencia de prácticas históricas de discriminación en la República Dominicana que se manifestaban en el trato a los migrantes irregulares y en el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, en la jurisprudencia de la Corte, en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana, reiteró que el deber de no discriminación es independiente del estatus migratorio. En lo esencial, refirió que el deber de respetar y garantizar el principio de igualdad ante la ley y no discriminación es independiente del estatus migratorio de una persona en un estado. Es decir, que los estados tienen la obligación respecto de la protección de sus derechos independientemente del estatus migratorio, porque se ha ampliado el alcance de la intangibilidad del debido proceso, ya que no se aplica ragione materiae únicamente, sino también ragione personae, es decir, razón materia, sino también razón de persona, sin discriminación alguna, prosiguiendo el objetivo de que los migrantes tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Asimismo, en el caso Gata Sahi versus Ecuador del año 2024, la Corte Interamericana reiteró que el debido proceso debe ser garantizado a toda persona, independientemente de que sea extranjero. Lo dice así de forma más preclara, no puede expresarse. En ese sentido, la opinión consultiva 1803 es clara en cuanto a las consecuencias de la falta de recursos efectivos.
En ese tenor manifestó que la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado parte, en el cual semejante situación tenga lugar. Y no basta con que esté previsto en la Constitución o en la ley o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación de derechos humanos y que se provea un recurso necesario para remediarla. En ese sentido es que básicamente ha construido su normativa inicialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, le explicaba Ricardo a Geneva que en cada clase vamos a realizar una actividad y vamos a asignar el tiempo del descanso para que ustedes al final de la clase puedan construir su tarea y puedan subir a la plataforma. Son 4 actividades, cada una vale 25 puntos y cuando culmine pues el módulo ya se tendrán los 100 puntos, ¿verdad? Entonces vamos a asignar a partir de este momento el tiempo para que ustedes relaten un caso en el cual hayan oído, tal vez vivido, referenciado. En caso de ustedes haberlo vivido, pueden también poner un seudónimo, etcétera, no hay problema. Y lo que quiero es que identifiquen los derechos transgredidos a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos o el Protocolo de San Salvador, ¿sí? Esa es su primera tarea. Basta con 2 carillas. Lo que quiero es que sea algo propio, no generado por IA, etcétera, ¿sí? ¿Se ha comprendido cuál es la labor que debe realizar el día de hoy? Usted está solicitando que hondemos en un caso que conozcamos en relación a migrantes donde hayan sido violados sus derechos. ¿Eso usted está solicitando? Exactamente. Y que identifiquen en función de la Convención Americana de Derechos Humanos los derechos vulnerados desde su perspectiva y el por qué. ¿Sí? Geneva, la escucho. Es que ahorita estaba aquí analizando eso, o sea, ya el licenciado Ricardo acaba de despejarme la pregunta. Entonces, ahorita son las 8, ¿tenemos hasta qué hora para entregar eso? Miren, en plataforma está habilitado hasta el día domingo, lunes, pero lógicamente ustedes pueden subir una primera versión y luego pueden aumentar el otro archivo, porque a mí me queda el registro digital. Entonces, lógicamente, las personas que están trabajando, etcétera, se valora con una puntuación más alta, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es brindarles el espacio y el tiempo a ustedes para que puedan trabajar, ¿verdad? Otra pregunta, profesor. ¿Esa vulneración de derechos se refiere estrictamente a casos de Panamá? No, para nada. Puede considerar cualquier otro país, o sea, tenemos un cúmulo de situaciones, ¿no? Y más aún en Latinoamérica, y bueno, ahora también inclusive podemos traspolar, si gusta, eso así se llama la actividad, también traspolar otros conflictos que se tienen en Medio Oriente, inclusive, ¿verdad? Parecería que los factores de la Primera y Segunda Guerra Mundial parecería que no se han superado. Existen prácticas muy parecidas, en diferentes latitudes, en diferentes magnitudes. Lo que quiero es vislumbrar su perspectiva en ese tenor y también tener una especie de pequeño diagnóstico al respecto. Entonces, por eso ocupo que sea su propia expresión, no de IA, etcétera, sino su expresión, su pensamiento, tal vez su vivencia. Le comentaba a Geneva que, bueno, yo nací en Bolivia y estuve en Costa Rica coadyuvando con derechos humanos y justamente este artículo que escribí fue recogido por parte de la Biblioteca de la Corte
Y por dicha, bueno, en la Corte se tiene internamente, semanalmente, un reporte de los artículos más leídos y, bueno, de muchas oportunidades ha aparecido por dicha este artículo. Entonces, ¿qué les digo? Es un artículo muy sencillo, pero que recoge de forma puntual los estándares que he establecido acá. Ya vamos a verlos después. De forma muy puntual los estándares que estableció la Corte, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, y bueno, paradojas de la vida surge a partir de las garantías de no repetición, a partir de Vélez-Lor, se declara la responsabilidad internacional de Panamá. El señor Vélez-Lor posteriormente desarrolla su vida en Bolivia. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Y hoy estamos acá, en este escenario, en este espacio académico, compartiendo criterios a partir de dichos aspectos, ¿no? De dichos insumos. Pero bueno, eso es lo lindo de la vida, que los caminos al final siempre se unen. Entonces, están autorizados para desconectarse y yo voy a tomar nota de su presencia, Ricardo y Geneva, y yo les agradezco a ustedes por su participación, su presencia, y pueden trabajar eso de la forma más cómoda que ustedes tengan, celular, laptop, etcétera, inclusive a pulso, y sacan una fotografía y la suben, no tengo ningún inconveniente. Y bueno, ahí nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Les voy a pedir puntualidad, por favor, ¿sí? Porque justamente vamos a desplazar el tiempo del descanso para el final y brindarles unos minutos más para que ustedes puedan, pues, trabajar en su labor de clase y así tengamos al finalizar las 4 sesiones ya los 4 trabajos, lógicamente con un tiempo adicional que tienen para presentar, que va a ser hasta el día domingo o lunes, para efectuar alguna precisión, puntualización, corrección, etcétera. Pero lo que quiero es que no tengamos en realidad que no se nos asigne un espacio para poder trabajar, porque justamente en las actividades académicas, porque ese es uno de los factores, el factor tiempo. Entiendo que todos trabajan, tienen sus vidas y sus familias. Y bueno, por eso mismo es que se les asigna esos minutos para que no se tengan excusas. Entonces, en vez de preocuparnos, nos ocupamos y avanzamos. ¿Comprendido? Copiado, profesor. Copiado. Ya estoy trabajando, buscando información por aquí. Excelente. Listo, profesor. Yo voy a ponerme a hacerlo ahorita para poderlo subir ahorita, pues. Yo les dejo pues aquí mi número WhatsApp. Les pido con la mayor confianza, háblenme. Ahí yo estoy atento a cualquier requerimiento que ustedes tengan. Pueden desconectarse de plataforma Meet y nada, ahí estamos a la orden. Yo me llamo Omar Arandia Arzabe y a su servicio estamos. ¿Sí? Gracias, ¿Cómo no, profesor? Gracias. Tengan una buena noche, bendiciones. igual. A ver, igual.